Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 31. No te avergüences. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio. Según el poder de Dios, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Segunda de Timoteo 1, 8-9. Bueno, vamos a dar gracias al Señor para presentar este devocional en las manos de nuestro buen Dios. Podamos ver su guía, la guía de su Espíritu y su sabiduría con nosotros. Oremos, mis hermanos. Padre, muchas gracias te damos en este buen momento. Gracias por tu gran bondad, por tu gran misericordia, por tu inmenso amor para con nosotros, Señor. Gracias porque si bien el día que estemos delante de tu presencia, creo que será el día más glorioso de nuestras vidas, Señor. Mientras tanto, Señor, nos gozamos en que cada día, a pesar de que seguimos en este mundo caído, en este mundo lleno de aflicciones, de dolores, de enfermedades, de pecados, Señor, de debilidades nuestras, es gratificante contar contigo siempre, Señor, porque no estamos solos en este caminar. Tú estás con nosotros, tú nos has dado tu Espíritu, Señor, tú nos has concedido, Dios, tu gracia, y por eso es gratificante que podamos estar aquí, Señor, dándote honra, gloria, alabanza, exaltación, y encomendándonos a ti, Señor, a tu gracia, a tu misericordia, para poder seguir siendo sostenidos, Señor. Gracias porque en medio de a veces sentir que no podemos, de sentir que desmayamos, Señor, tú estás ahí para recordarnos que no estamos solos, que tú estás contigo y que tú has prometido que no nos dejarás ni nos desampararás, Señor. Y la verdad, Dios, a veces es el ver nuestra condición, el ver nuestra respuesta, Señor, a tanta gracia, nos hace que pensemos en nuestras obras y entonces se nos dificulte creer, Señor, que realmente tú estás con personas como nosotros, Señor. Pero es ahí donde debemos recordar siempre el Evangelio, que el hecho de que tú estás con nosotros no es una fidelidad directamente a nosotros, no es un compromiso directamente con nosotros, sino con tu Hijo Jesucristo, a quien estamos unidos y con quien hiciste pacto de que todo lo que Él salvare, todo lo que Él representara en la cruz, nada se perderá, todo será resucitado. Y estabas hablando de aquellos por los cuales moriste, Señor. Y aquí estamos, bendito Dios, por eso agradecidos por tus promesas que no en nuestras obras o en nuestro buen comportamiento son sí, amén, sino solo y únicamente en Cristo. Y es por Cristo que nosotros podemos disfrutar de todas aquellas bendiciones con las cuales nos has bendecido, Señor, en lugares celestiales, pero siempre clarificando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queremos también, Señor, aprovechar este momento y colocarnos a cuenta, Dios, para pedirte perdón por nuestros pecados, para pedirte perdón por nuestras falencias delante de ti, Señor, por todas aquellas maneras en cómo te ofendemos, en cómo nos contaminamos, en cómo manchamos nuestra vida delante de ti, Señor. Bueno, aquí estamos, Dios, para pedirte que nos perdones, Señor, y que nos limpies, por favor, de toda contaminación de carne y de espíritu, y que nos ayudes en tu gracia, Señor, a estar fortalecidos, levantando nuestras manos, fortaleciendo nuestras rodillas debilitadas y alentando nuestros corazones, Señor, los cuales la promesa o palabra que debemos reclamar no exclusivamente para cuando estamos afligidos, sino cuando estamos batallando fuertemente contra la tentación, Señor, cuando estamos batallando fuertemente contra los ofrecimientos de este mundo. Ahí también, Señor, nuestras manos deben ser levantadas para poder caminar en santificación. Ahí también nuestras rodillas deben ser debilitadas para estar siempre fortalecidas, para estar siempre firmes, Señor, en este caminar hacia ti, en este caminar donde buscamos agradarte. Ahí también nuestro corazón apocado debe estar fortalecido, debe estar animado para siempre estar deseando
darte la gloria, para siempre estar deseando, Señor, vivir para tu gloria, alabanza y exaltación, bendito Dios. Muchas gracias te damos, Dios, por eso, por tu gran bondad y misericordia, por sostenernos, no solamente en medio de las debilidades, en medio de las aflicciones, sino también por sostenernos en medio de las tentaciones, Señor, en medio de las oportunidades que se nos ofrece para pecar, por sostenernos ahí, Señor, y ayudarnos a permanecer firme para agradarte en todo, para llevar fruto en toda buena obra y para continuar creciendo en ese conocimiento de tu voluntad, pero siempre en toda sabiduría e inteligencia espiritual, Señor. Gracias, muchas gracias te damos por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos a iniciar con la lectura, mis hermanos, del devocional. Hoy nos corresponde, hoy estamos ya a enero 31. Por lo menos podemos decir, terminamos, bueno, los que iniciamos desde el primero, otros desde el segundo, ya podemos decir, terminamos enero, levantándonos a las 5:30, juntitos y agradando al Señor. Con otros se han venido uniendo en el camino, pero bueno, qué bueno que se hayan unido a este momento de terminar por lo menos un primer mes, si bien no juntos físicamente, sí unánimes y en armonía, ¿no? Bueno, vamos a leer el devocional de enero 31, que se titula No te avergüences. Así que pido a algún hermano que pueda leer el devocional, que lo tenga ahí y pueda compartirnos esta lectura. Bueno, no te avergüences. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Segunda Timoteo 1, 8-9. Es demasiado fácil avergonzarnos del Maestro, de sus siervos y de su mensaje. Por tanto, es un gran reto escuchar cómo Pablo exhorta a Timoteo y a nosotros. No te avergüences. Una conversación general sobre la religión, Dios y la espiritualidad es bastante tolerable en la cultura occidental. A menudo escuchamos o leemos toda clase de afirmaciones ambiguas que parecen alinearse de manera general con el Evangelio. Sin embargo, lo que es inaceptable para el estándar de nuestra sociedad es una clara declaración de que no hay salvación en otro que no sea Jesucristo. Si estamos preparados para afirmar, junto con Pedro, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Hechos 4:12. Entonces, las palabras de Pablo a Timoteo aquí son en definitiva para nosotros. Participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio. La invitación de Pablo a unirnos con él en el privilegio de sufrir por el Evangelio es, en un sentido, perturbadora para nosotros. Es un contraste marcado con el triunfalismo cristiano de nuestra época, que siempre busca presentar la vida cristiana en color de rosa. Hay demasiados que buscan solo confirmar y afirmar el poder de Dios para sanar, para realizar milagros y para conducir a su pueblo en victoria. No obstante, la Biblia y la experiencia humana nos dice que, en la mayoría de los casos, sin contar con que la muerte es la sanación suprema, aquellos por los que oramos continuarán sufriendo y viviendo situaciones difíciles. Debemos hablar con la verdad. En las palabras de John Newton, el creyente debe pasar por peligros y aflicción, y siempre hay más pruebas detrás del horizonte, en especial si permanecemos fieles al llamado de predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Ahora pues, ¿cómo debemos perseverar en el sufrimiento por el Evangelio? Es solo el poder de Dios, por medio de la gracia de Dios, lo que nos sostiene hasta el final.
Las palabras de Newton nos hablan de esta realidad. Su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. Qué maravillosa verdad. Dios te ha salvado y puede sostenerte en medio del sufrimiento. Dios te ha comisionado y puede darte el valor cuando seas llamado a testificar de su verdad. La realidad de su poder sustentador puede mover tu corazón y transformar tu vida. En medio de momentos de dificultad y de dudas, puedes aferrarte a esta realidad como a un bastión para tu alma. Y cuando estés tentado a amedrentarte y a no permanecer firme para tu maestro, para sus siervos o para su mensaje, puedes poner la mirada en su poder y ofrecer una oración silenciosa para que tu testimonio sea efectivo a medida que abres tu boca para hablar. No te avergüences. Para profundizar, Romanos 1, 8 al 17. Ok, muchas gracias, mi hermano querido. Bueno, ahí tenemos la lectura del devocional. Ahí tenemos la lectura del devocional del día de hoy. No te avergüences. Y este devocional está más enfocado. Note que hemos hablado bastante de los momentos difíciles, ¿no? Hace poco hablábamos del enero 26, cuando dice cuando nada sale como quieres, y hacíamos referencia a los devocionales de enero 8, enero 11, enero 16, enero 17, enero 22. Y este devocional también tiene relación con el sufrimiento, con el padecer, pero más exclusivamente con lo que tiene que ver con el sufrimiento por causa del Señor Jesucristo, por causa del Evangelio. Este domingo hablaba acerca de, no sé, creo que con los hermanos de Girardot, hablaba acerca del sufrir, pero no el sufrir simplemente, sino no el sufrir por la vida difícil, por la vida complicada, sino el sufrir por causa del Evangelio, por sufrir por causa de la fe cristiana. Porque pues, yo sé que hay sufrimientos que implican una esperanza en el Señor, aferrarnos a sus promesas, ¿no? Obviamente, y en la cual debemos orar al Señor. Pero hay un sufrimiento que viene por causa de nosotros ser creyentes. Ese sufrimiento en el trabajo, el sufrimiento en el colegio, el sufrimiento aún con los vecinos, el sufrimiento con la familia, que implica que nosotros o que nuestras vidas permanezcan firmes en el Señor, porque son sufrimientos por causa de creer en Cristo, por causa de nosotros querer permanecer en el Señor. Y les decía a mis hermanos, hay que tener cuidado, obviamente, de que si el sufrimiento por causa de Cristo, estamos sufriendo por causa de Cristo, pues que sea efectivo. Yo les decía que uno no puede, por ejemplo, estar chismeando, ¿verdad? Estar de chismoso o entremetiéndose en lo ajeno, como dice el apóstol Pablo, y entonces que alguien nos diga, ay, mire, ustedes ahí tan chismoso y es que evangélico chiviado es usted, y después está llorando y diciendo, ay, estoy sufriendo por causa del evangelio de Cristo, ¿no? O que usted esté en su trabajo participando de las obscenidades de sus compañeros, y entonces por ahí lo ven riéndose y le dicen, ay, mire, y el evangélico ahí y dando mal testimonio, entonces, y después estar sufriendo diciendo, ay, en el trabajo me critican porque soy cristiano. No, te critican por decir que eres cristiano y estar siendo partícipe de las obscenidades de este mundo, de las barbaridades de este mundo. Entonces debemos cuidar de que realmente, si vamos a sufrir por el evangelio, pues sea genuinamente, ¿no? Y no por estar dando mal testimonio. Así que este devocional hace referencia a ese tipo de sufrimiento, el sufrimiento por causa del evangelio de Cristo, cuando uno genuinamente está caminando en el Señor. Y note que lo que él dice, es demasiado fácil avergonzarnos del Señor y de su mensaje. Es fácil
y si no fuera, el apóstol Pablo no mencionaría esas frases como tal, no te avergüences de dar del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, prisionero suyo. Obviamente hay una sociedad, tener en cuenta el contexto. Pablo estaba encarcelado, con facilidad a Timoteo se le pudiese tildar como, usted es el discípulo del apóstol encarcelado, usted es el discípulo de aquel que mantienen a cada rato golpeando o encarcelando por causa de ese mensaje suyo, y usted sí confía en ese mensaje, y usted sí tiene confianza en un mensaje que en vez de elevarlo lo hace sufrir. Usted sí tiene confianza en ese mensaje que en vez de llevarlo como en una buena posición, lo que hace es ponerlo en peligro de su vida. Entonces era muy fácil en contexto avergonzarse, y debemos entender el contexto, ¿no? Porque nosotros no estamos en esta era o en un contexto donde hay hermanos que sí están en este momento, donde por ser evangélico, pueden con facilidad llegar a su reunión de culto y golpearlos y encarcelarlos, o como ha pasado, por ejemplo, en partes del África, donde están reunidos en culto y llegan personas malvadas a balearlos. Ha pasado en muchos cultos. Obviamente esto no sale en las noticias seculares o en los periódicos seculares. Esto hay que buscar páginas exclusivas del sufrimiento del cristianismo para darse cuenta de lo que está pasando en muchos lugares como la India, como Egipto, todos esos países orientales, la China, en Corea del Norte, gente que realmente sufre por causa del evangelio. En la India se muestran videos de cómo por ser cristianos abren unas zanjas, queman, empiezan a meter candela en esas zanjas, como madera, basura, y a los cristianos, por ser cristianos, los tiran en esas zanjas, y ellos intentan salirse, y alrededor están burlándose estas personas o las autoridades, y mientras ellos intentan salirse, porque obviamente es normal que los estén quemando el fuego, hay otros golpeándolos con palos para que otra vez caigan allá, o los patean para que caigan otra vez a ese lugar, y uno dice, es impresionante todo esto, hermano. Lo mismo que pasa en África, cómo cogen a estas cristianas, esos cristianos, y los capturan por reunirse en estos cultos clandestinos, y empiezan a latigarlos públicamente por causa del evangelio. Lugares donde en la China, en Corea del Norte, los encarcelan. Entonces, mis amados hermanos, bueno, lo que dice el hermano José Yesín, en Corea del Norte existen campos de concentración para quien es cristiano, y los encarcelan, los multan, bueno, en fin, o sea, hay cualquier cantidad de esto. Nosotros en nuestro país, ¿cuál es el sufrimiento por causa del evangelio? La gripa. Nos da gripa y entonces ya no podemos congregarnos porque tengo gripa o porque medio tengo un dolor de cabeza. El mismo dolor de cabeza con el que sí podemos ir a trabajar secularmente, pero el mismo dolor de cabeza con el que ya a la iglesia no podemos ir. La misma gripa con la cual sí nos toca ir a trabajar porque hay que velar por el hogar, esa misma gripa con la cual sí no podemos ir a la iglesia. ¿Sí? Entonces ya la misma gripa con la cual no nos da temor contagiar a nadie, pero la misma gripa en nuestro trabajo, pero la misma gripa que sí nos da miedo, pobrecitos los hermanos, hombre, yo no quiero contagiar, así que me quedo más bien en mi casa. Así que eso, amados, es el único sufrimiento que nosotros tenemos en nuestra vida. No es el que padecieron nuestros hermanos del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo. No es el mismo sufrimiento que muchos hermanos están padeciendo. Así que tenemos que tener cuidado de qué es el sufrimiento que puede llevar a avergonzarnos. ¿Cuál es el sufrimiento que muchos, o yo en mi caso, padecí? Bueno, que simplemente cuando yo dije soy evangélico, en mi círculo de amigos o de amiguitos, porque yo llegué al evangelio cuando tenía 13 años, era que empezaran a burlarse de mí, empezaran a llamarme el evangélico arrepentido, y eso fue lo único.
pero yo he escuchado de casos en Colombia donde les tiraban agua, pasaban por la calle, les daban un puño y ya, pero muchos casos que cuando el Evangelio recién empezó a llegar a Colombia, pues había gente que sí padecía, pero muy mínimo, muy mínimo. Cuando digo muy mínimo, no es porque yo no haya estado ahí, sino porque ellos mismos decían, esto no es nada a lo que sufrieron nuestros hermanos del pasado, esto no es nada a lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, esto no es nada a lo que los apóstoles sufrieron por causa genuinamente del Señor. Entonces, es por eso la Escritura habla aquí, ¿no? Es demasiado fácil avergonzarse, pero eso tiene mucho que ver también con la actitud y con la convicción que tengamos o no acerca del Señor, con la convicción que se tenga de Cristo, de lo que realmente entendemos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dice, por tanto, es un gran reto escuchar cómo Pablo exhorta a Timoteo y a nosotros, por ende, no por extensión, no te avergüences. Sobre todo porque una conversación general hoy en día sobre la religión, Dios, la espiritualidad, pues es bastante tolerable, como lo dije, en nuestra cultura occidental. Nosotros no estamos padeciendo o no se nos molesta abruptamente por ser cristianos. Si muchos dicen, ay, no, qué pereza eso, ya, pero no más. Si mucho de pronto en la familia, en las reuniones familiares dirán, ay, no hable de eso, no que estamos aquí en familia, no queremos que nos hable el Evangelio. Si mucho, ese será el sufrimiento que en nuestro contexto padecemos, ¿no? Pero no es más. O yo, por ejemplo, no tengo ese tipo de padecimiento en mi familia. Puedo hablar con todo gusto del Evangelio si quiero, puedo incluso hacer una oración en mi familia, si yo quiero puedo decir, espera, antes de comer vamos a orar, y ellos, sí, yo no padezco ese tipo de cosas. Ya el único padecimiento que a veces podemos llegar a sufrir por causa del Evangelio entre nuestra familia es la vergüenza misma que nos da de hablar de Cristo. Es la vergüenza misma que nos da de dirigir una oración, es la vergüenza interna que nos da de orar por los alimentos públicamente, ¿no? Pero el resto, en Occidente no sufrimos eso. Al contrario, a menudo lo que hacemos es escuchar o leer toda clase de afirmaciones ambiguas que parecen alinearse de manera general con el Evangelio. Ya un evangelio más extraño. ¿Cuál es incluso la vergüenza hoy en día que pasa con el evangelio? Pues como el mensaje del evangelio hoy en día es que si tú llegas a Cristo, tú vas a empezar a ser muy próspero y empezar a experimentar una salud plena. Entonces el padecimiento hoy en día es que ante los evangélicos que predican eso, pues yo no soy tan próspero como ellos dicen que hay que ser. Es que yo no tengo la victoria que ellos dicen que hay que tener, porque como hoy en día el mensaje del evangelio es que usted tiene que tener mucha prosperidad y que todo le tiene que salir bien. Entonces hoy en día uno sufre vergüenza es ante ese tipo de evangélicos. Uy, no, pero ellos dicen que uno tiene que estar teniendo, les debe estar yendo bien en todo, pero a mí no me va bien en todo. A mí al contrario, me va es como eso es luchando. Entonces se siente uno avergonzado ante ellos, ante su mensaje ambiguo del evangelio. Sin embargo, lo que es inaceptable para el estándar de nuestra sociedad es una declaración de que no hay salvación en otro que no sea Jesucristo. Hoy en día parte del mensaje del evangelio que nos puede llevar a tener conflicto con ellos y ante una mayoría es este mensaje. Hace mucho le preguntaban a uno de esos tantos pastores famosos acerca de Cristo y el Evangelio, a este Joel Osteen, y le preguntaban públicamente, ¿no? Incluso en una cadena televisiva secular de Estados Unidos, le decían, ¿usted está seguro que Cristo es el único camino para llegar al cielo? Y él se quedaba pensando, decía, no sé, no te puedo dar esa respuesta. Y él decía, es vergonzoso, porque la escritura misma dice que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino solamente por mí. Y este mensaje se ha infiltrado lamentablemente en el carismatismo, lamentablemente, y lo que hoy en día se conoce como no el pentecostalismo, sino como el neopentecostalismo.
una mezcla de uno con lo otro y donde ya un mensaje con verdades absolutas no es válido. Ya hoy en día parte del cristianismo es su mensaje relativo y cuando usted viene con sus verdades absolutas, bíblicas, ante esas personas, lo rechazan. Lo rechazan en alguna ocasión. Yo soy de los que no me gusta, no utilizo el término calvinista, ¿sí? Yo de por sí no me considero calvinista porque creo que eso lo tienen que tener mucho los antiguos y más que todos los presbiterianos que bautizan niños y tienen su eclesiología presbiteriana. Yo soy reformado y estoy de acuerdo con muchas cosas con Calvino, pero me causó curiosidad que en alguna ocasión cuando yo me presenté ante alguien, ante una persona que supuestamente era evangélica y predicaba en una iglesia, y entonces dije que era bautista, y yo dije que era bautista reformado. Me dijo, pero usted no es como esos calvinistas, ¿no? Yo le dije, pues sí, se puede decir, estoy de acuerdo con él. Me dijo, uy, no, qué pereza. Yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué qué pereza? Me dijo, sí, porque vos calvinistas, todo es Biblia, todo es Biblia, todo es Biblia. Uy, no, qué jartera. Y entonces pues me causó asombro y yo le dije, espérate, o sea, ¿cómo así que todo, o sea, y luego está mal que todo sea Biblia? O sea, luego no es así como debe ser el cristianismo, todo es Biblia. Entonces dijo, sí, pero pues tampoco al extremo. Entonces yo decía, yo me sonreí porque decía, ¿cómo así? Y luego usted no es líder dentro de su iglesia, usted luego no es líder en la congregación, ¿y por qué le molesta que todo sea Biblia? Se supone que si somos creyentes, pues todo debe ser Biblia. Entonces era bastante curioso ese tipo de comportamientos o de afirmaciones, ¿no? Era bastante complicado y bastante asombroso porque hoy en día el que usted quiera presentarse de manera bíblica y quiera hablar de un evangelio genuino, veraz, aún ante el mismo cristianismo endeble de hoy en día implica usted que tenga que padecer con ellos. O sea, hoy en día el sufrimiento por causa del evangelio lamentablemente a veces termina padeciéndose aún con la misma iglesia y Dios guarde, hermanos, que terminemos cayendo en esas situaciones en nuestra congregación y que espero usted esté en una congregación donde amen la palabra del Señor, donde amen las santas escrituras, donde anhelen siempre exaltar al evangelio de Cristo. Por eso dice aquí, si estamos preparados para afirmar junto con Pedro de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, entonces las palabras de Pablo a Timoteo aquí son en definitiva para nosotros. Participa conmigo en las aflicciones por el evangelio. ¿Por qué? Porque igual cuando hablamos de temas de religiones vamos a tener que mantener una veracidad al respecto. Pero como dije, lo lamentable es cuando uno está teniendo estos sufrimientos, entre comillas, ¿no? Porque no creo que deban considerarse como tal, es ante la misma iglesia. Pero ya el mensaje, solo se es salvo por Cristo, ya de por sí ese mensaje implica un choque en la sociedad, un choque entre las religiones. Cuando uno dice, espérate, no hay salvación sino solamente por Cristo, tus obras no te salvan, las oraciones de tu familia no te salvan, las oraciones del pastor no te salvan. Mire, hoy creo que el domingo acá en la iglesia hablaba cómo es tan impresionante, hermano, que en iglesias hoy en día grandes se hable de, hermano, ¿quieres asegurar la salvación de tu familia? Ven y pacta por tu familia. Y ese pacta por la salvación de tu familia es, ven y trae dinero, ven y ofrenda por la salvación de tu familia. Y he escuchado sermones donde dicen esto, hermano, así como estás, decía como, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es la fe que tú tienes para la salvación de tu familia? ¿Qué tanto anhelas la salvación de tu familia? ¿Qué tanto anhelas la salvación de tu ser querido? Pues así mismo será tu ofrenda. ¿Qué tan grande es tu anhelo? Así mismo será tu ofrenda. Yo decía, es impresionante encontrarse el mismo enfoque en diferentes palabras para decir ven y salva. Por lo menos antes, uno en el pentecostalismo, ¿qué hacía? Ayunar por la familia y orar, pero porque uno decía, tú oras por la salvación de tu familia, pero si ayunas la oración será más efectiva, ante lo cual no estoy de acuerdo. Creo que hay que clamar fuertemente, pero no creo que uno pueda comprar a Dios ni con ayuno y mucho menos
O sea, por lo menos le decían, deje de comer para que ore fuerte por la salvación de su familia. Por lo menos le decían, hay un sacrificio, pero ya irse al otro extremo es más grave. Y cuando uno dice, hey hermanos, no es así, ya entonces usted entra en conflicto y ya usted entra a ser rechazado por presentar un mensaje genuino respecto al Evangelio de Cristo. No hay salvación sino solamente por Cristo. No hay salvación de otra manera. No podemos, salimos en la Reforma Protestante, se salió de la venta de indulgencias. Y ahora, en la venta de indulgencias, ¿qué era? Venga, compre las obras de los demás para la salvación suya o de sus seres queridos que ya están en el purgatorio. Y hoy en día traiga dinero para que su familia sea salva. Y ante eso, mis hermanos, estamos luchando. Y cuando usted dice, no, no es así, ya entonces hay un choque con esas personas. Pero es parte de preservar las verdades absolutas del Evangelio, las verdades absolutas de las Santas Escrituras. La invitación de Pablo, dice el devocional, a unirnos con él en el privilegio de sufrir por el Evangelio, es en un sentido perturbadora para nosotros. Pero es un contraste marcado con el triunfalismo cristiano de nuestra época, que siempre busca presentar la vida cristiana en color de rosa, como le dije ahorita. Hoy en día el choque es porque el sufrimiento es, o la vergüenza es ante ese grupo de personas que no hace sino enseñar que si usted está en Cristo, todo debe irle bien. Si usted está en Cristo, usted no debe estar enfermo. Si usted está en Cristo, usted no debe tener necesidades. Si usted está en Cristo, usted no debe padecer sufrimientos. Usted todo tiene que irle bien. Ahora es ante esas personas ante las cuales uno dice, pero yo creo que, pero la Biblia dice otra cosa. Pero la Biblia plantea otra situación. Hay demasiados que buscan solo confirmar y afirmar el poder de Dios para sanar, para realizar milagros y para conducir a su pueblo en victoria. Es lamentable como uno escucha a veces esa voz de menosprecio de algunos hermanos. Uy, hermano, usted está pasando, pues yo lo veo que usted mantiene enfermo, yo lo veo que usted como no se le dan las cosas. En cambio a mí sí, ¿no? Porque yo cuando lloro a mí sí a todo se me soluciona porque mi fe sí es impresionante. Y dice, espérate, ¿tú en quién te estás, a quién estás dando la gloria? ¿Al Señor que en su providencia te responde, o te estás dando la gloria a ti mismo y a tu supuesta superfe? Y debemos tener mucho cuidado de no caer en esas situaciones, hermano. El Evangelio también implica padecer, ya lo hemos hablado, aunque como ya lo dije al principio, no te avergüences, este mensaje, este Evangelio está conectado, es con la actitud que debemos tener ante el sufrimiento por causa del Evangelio. No obstante, ante ese mensaje que muchos quieren presentar respecto a un evangelio que es todo color de rosa, un evangelio donde no puede haber enfermedades, donde no puede haber sufrimiento, no obstante la Biblia y la experiencia humana nos dicen que en la mayoría de los casos, sin contar con que la muerte es la sanación suprema, es decir, porque ya nos conecta directamente con el Señor y nos libera del sufrimiento por causa del pecado, nos libra de las tentaciones. Por eso él dice aquí, la muerte es la sanación suprema. Aquellos por los que oramos continuamente continuarán sufriendo. Cuando dice, pero ¿cuál es el afán de decir, es que orar por los enfermos para que sanen? Si al final se van a morir. ¿Para qué tanta, al final, cuando dice, es que mire que Lázaro resucitó? Sí, pero no murió. Lázaro resucitó y no se quedó ahí vivo y ascendió en cuerpo y alma con el Señor. Al final Lázaro también le falló el corazón, o le fallaron los pulmones, o algo le falló, y ya, falleció. Cuando uno lee la primera carta de Pedro, hermano, y la recomiendo si no la ha leído, o la recomiendo si ya la leyó y la pueda recordar, usted va a encontrar que cada capítulo, o lo que conocemos como capítulos de la primera carta, se va a encontrar que es una vida de constante sufrimiento, la vida cristiana en este mundo. Es una vida de constante batallar, es una vida de constante sufrir. Obviamente, como ya lo hemos dicho, no que todo el tiempo debemos estar padeciendo, como decía en alguna ocasión devocional. No, yo tengo que estar padeciendo porque de esa manera es que yo estoy seguro que estoy bien con el Señor. No, no es así. Pero debemos examinar, obviamente, nuestros sufrimientos por causa del Señor, ¿no? No estoy hablando de las aflicciones, como hablábamos ayer, como se dio la charla ayer, o como hemos hablado de los momentos de dificultad, de cómo el Señor está ahí. Estoy hablando de lo que es genuinamente sufrir por causa de Cristo, lo que es sufrir por causa del mensaje genuino del Señor.
Y es ahí donde debemos mantenernos firmes, hermanos, y no tambalear cuando otros mensajes, mensajes extraños vienen como a contradecirnos o por causa de ellos a traer como un supuesto sufrimiento, ¿no? Debemos cuidarnos de ellos, mis hermanos. Dice acá, debemos hablar con la verdad. En las palabras de John Newton dice, el creyente debe pasar por peligros y aflicción, como dice el himno Sublime Gracia. Y siempre hay más pruebas detrás del horizonte, en especial si permanecemos fieles al llamado de predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Hermanos, el mensaje del Evangelio va a contener, y el mensaje genuino del Evangelio va a contener, mis amados hermanos, en algún sentido, sufrimiento. Sufrimiento sea por parte de este mundo, de la religión tradicional, por parte de las personas de este mundo, o por parte incluso de la misma iglesia evangélica por causa de su mensaje distorsionado, que un mensaje como estos termina no calando en la vida de ellos. Ahora, pues, ¿cómo debemos perseverar en el sufrimiento por el Evangelio? Es solo el poder de Dios, por medio de la gracia de Dios, lo que nos sostiene hasta el final, mis amados hermanos. Por otro lado, piensa y medita en lo que Dios ha hecho para salvarnos. ¿Cómo yo puedo como perseverar en medio de esto? Pues lo que acabamos de leer, ¿no? Es solo el poder de Dios. ¿Cómo yo puedo perseverar y persistir ante esos ataques a veces de la misma iglesia evangélica? De la misma iglesia que se dice ser cristiana, atacándonos por causa de nosotros querer presentar un mensaje limpio acerca de Cristo. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacemos? Bueno, es por la gracia del Señor que nos sostenemos hasta el final, pero también pensando en lo que el Señor ha hecho. Mire, tan solo antier hablamos acerca de la justicia satisfecha. Y hablar tan solo en un tramo de 40, 50 minutos, hablar tan solo esos minuticos, hablar de la justificación, hablar de la sustitución, hablar de la imputación, hablar de la redención, de la expiación, así, por encimita, en 40, 50 minutos. Pero pensemos en todo lo que costó nuestra salvación. Hermanos, eso debe llevarnos a nosotros a sentirnos realmente e inmensamente privilegiados. Privilegiados por lo que el Señor ha hecho. Mire, cuando uno ve esos casos, ¿no? Esos casos terrenales de los hijos que se avergüenzan de sus padres. Porque no son elegantes como los padres de otros compañeros, pero también uno ve los casos de estos jóvenes que dice que no se avergüenzan. He visto casos así por internet del joven o la joven que con mucho orgullo llevó a su padre a la graduación, ¿verdad? Pero resultaba que su padre era reciclador. O que su señora madre, una anciana que vendía cositas en la calle y con mucho orgullo llevaban a sus padres a la graduación. ¿Por qué? Porque no les da vergüenza de que ellos, todo lo que tuvieron que hacer para sacarlos adelante. Y uno dice, mira, si esos jóvenes, porque hay muchos casos de muchos videos donde uno ve a esos jóvenes llevando a sus hijos a la graduación y presentándolos con mucho orgullo porque no se avergüenzan de lo que sus padres tuvieron que hacer en la calle, vendiendo en la calle, vendiendo dulces, vendiendo chance como algunos muestran, o lotería como algunos muestran, o recogiendo basura para recolección para sacarlos adelante. Ahora uno dice, si esos jóvenes, que no sé si son cristianos, puede ser que sí, y puede ser que no, porque no se necesita ser cristiano para sentirse orgulloso de sus padres, de todo lo que hicieron ellos. Ahora, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Pensar en todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pensar en lo que Dios hizo con su Hijo, hermanos. Porque, como dice Romanos capítulo 8, si mucho osara alguno morir por un bueno, yo no tengo duda de que alguno aquí tenga la capacidad de morir por su cónyuge, de morir por sus hijos, de morir por sus padres. No dudo de que alguien tenga la capacidad de hacer eso. Ahora, una cosa es yo dar mi vida por un ser amado.
Otra cosa es dar mi vida. De pronto que uno diga, están, como hoy en día se ve, ¿no? Están golpeando a un ladrón por ahí en la calle porque robó, o descubrieron a un violador y entonces lo están golpeando en la calle. Otra cosa es que uno diga, ¡ey, espérate! No lo golpeen, golpéenme a mí. Y peor aún, que yo vaya con mi hija y yo diga, no golpeen a ese ladrón, no lo golpeen a mi hija. Eso estaría traído los cabellos si hiciéramos eso. Ahora, Dios lo hizo por nosotros. Dios lo hizo por seres malvados como usted y como yo. Cristo entregó su vida por malvados como nosotros. Seres que lidiamos antes de Cristo y que a veces, hoy en día seguimos lidiando, pero antes de Cristo mucho peor, con malos pensamientos, con malas acciones, pecados que no quisiéramos recordar ahora en nuestra vida en Cristo porque nos avergüenzan mucho. De por sí los pecados presentes nos avergüenzan porque somos cristianos y no debemos estarlos cometiendo. No debemos estar pensando en lo que a veces pensamos, hablando lo que a veces hablamos, viendo la manera como a veces vemos, actuando de la forma como a veces actuamos. Pero el Señor murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo como éramos, envió a su Hijo a morir por nosotros. Hermano, al pensar en ese acto de gracia y de amor, ¿cómo me voy a avergonzar del mensaje de mi Señor? ¿Cómo me voy a avergonzar de lo que el Señor ha hecho, del mensaje que a mí trajo salvación? ¿Cómo me voy a avergonzar? Si no hay amor más grande que el que Dios demostró para con nosotros. No hay amor que se pueda igualar. No hay un amor que pueda decir, ese amor por lo menos es un 10% comparado al amor del Señor. No hay amor. En alguna ocasión yo escuchaba decir, hace muchos años decir, es que el único amor que se iguala al de Dios es el de la madre. No. Sí, el amor de la madre es gigantesco, es inmenso, pero jamás se va a igualar al amor de Dios. ¿Cómo me voy a avergonzar del Señor? ¿Cómo nos vamos a avergonzar, hermanos? Su gracia ha estado ahí desde la eternidad. Dios te ha salvado y puede sostenerte en medio del sufrimiento. Dios te ha comisionado y puede darte el valor cuando seas llamado a testificar de su verdad. Yo quiero que por un momento meditemos. Estuvimos leyendo 2 Timoteo 1, 8 y 9. Sin embargo, no menciona el 9 en totalidad o de manera completa. Quiero que lo leamos. 2 Timoteo, vamos a leer otra vez el texto del versículo 8 y 9 del capítulo 1. Dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora habla de Dios, y note lo que dice el versículo 9, de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y hago énfasis, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pregunta, ¿desde cuándo tenemos gracia de Dios sobre nuestra vida? Y la respuesta es, desde antes de los tiempos de los siglos. Desde antes de que todo fuese creado, dice la Escritura que el Señor nos llamó y nos salvó. No por mis obras. Y es obvio, porque si es antes de la creación, ¿qué obras puede contar el Señor? Desde antes de los tiempos de los siglos, el Señor me llamó y me salvó. Por la gracia que me fue dada en Cristo Jesús. A mí este texto me fascina muchísimo, hermano. Porque siempre que lo recuerdo en mis oraciones o en las oraciones públicas que dirijo, me lleva a entender esto. No había nada creado. Nada había sido creado. Y desde la eternidad, Dios pensó en este pecador, David Torres. Pensó con nombre propio, con imagen ahí, en la mente divina. Y no solamente pensó como un ser depravado, digno de condenación, sino que pensó en mí para darme gracia en Cristo Jesús. Para llamarme
y salvarme en Cristo, hermano. O sea, me parece realmente esto impresionante, me parece asombroso. ¿Cómo es posible que Dios, antes de todo lo creado, haya pensado en mí y me haya dado gracia en Cristo Jesús? Y esto, digo, realmente, hermano, realmente, como se llama uno de los maravillosos himnos de todos los tiempos y como se llama nuestra congregación, esto es una sublime gracia, una asombrosa, una majestuosa gracia. Pero yo estoy hablando de mí. Ahora, imagínate esto con tu nombre propio. Piensa en esto. No había sido nada creado. No había sido nada organizado, ni siquiera nuestros primeros padres. Y Dios pensó en ti, con tu nombre propio, con tu imagen, para llamarte, salvarte y darte gracia, dándote gracia en Cristo Jesús. Yo, hermano, ¿cómo me voy a avergonzar del Señor? ¿Cómo me va a dar a mí vergüenza de Dios con tan semejante acto de amor? Con tanta gracia, hermano. ¿Cómo me voy a avergonzar del mensaje de mi Señor? La realidad de su poder sustentador puede mover tu corazón y transformar tu vida. Mire, ¿por qué Pablo? No sé, ahí está Romanos, y quiero que vayamos a Romanos capítulo 1, verso 16 y 17, y quiero que alguien lo pueda leer. Porque Pablo habla, incluso es el texto para meditar, ¿no? El texto para meditar es Romanos 1, del 8 al 17. Voy a leer solamente, o alguien va a leer los versos 16 y 17. Pero Pablo ahí da la razón de por qué no se avergüenza del Evangelio. Note lo que dice. ¿Quién lo quiere leer? Hermana Gladys, ¿puede leerlo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es. Mire, yo sé que este es un texto que muchos, es uno de los primeros textos junto con Juan 3:16 que nos lo aprendemos de memoria. Pero así como con Juan 3:16, es un texto que nos lo aprendemos a la ligera. ¿Por qué no vemos el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación, toca que el judío primero. Pero dice, espérate, tú estás viendo que eso es una respuesta, es un argumento de por qué yo no debo avergonzarme del Evangelio. Puedo aprendérmelo de memoria y aún así avergonzarme del Evangelio, avergonzarme del mensaje del Señor. Pablo da la razón de por qué no se debe avergonzar del Evangelio. ¿Por qué el creyente no puede avergonzarse? Y ahí lo está diciendo él, porque él no se avergüenza del Evangelio. Pero esto es un texto de por qué yo no debo avergonzarme del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Pero ten en cuenta esto, como lo decíamos en la justicia satisfecha, es que íbamos para el infierno, íbamos riéndonos, íbamos felices de la vida, íbamos para el infierno. Y el Señor nos salvó. Ahora, el infierno es un castigo eterno, es la ira eterna de Dios, es un sufrimiento inacabable, imparable. Yo no me imagino qué será eso. Ayer una hermana decía algo así como por causa del calor y el sol rojizo que había ayer, decía, uy, así debe ser el infierno. Yo le decía, no, es inimaginable, es inimaginable. El tormento debe ser aterrador de manera impresionante. O sea, ni siquiera vamos a saber qué es el infierno, pero el Señor nos libró de allá. De allá nos libró el Señor. Es poder de Dios para salvación. Hermano, la salvación, como en alguna ocasión los discípulos dijeron, ante un mensaje que dijo el Señor, dijo, si así es el asunto, salvarse es imposible. Nadie va a ser salvo. Y el Señor, ¿qué dijo? Es que para lo que el hombre es imposible. ¿Qué cosa? La salvación es posible para Dios. Lamentablemente ese texto lo utilizan para los asuntos materiales de esta vida, es solamente eso, pero el Señor está refiriendo en contexto acerca de la salvación. La salvación para el hombre es imposible. El hombre no se puede salvar por sus propios méritos, por eso tuvo que el Señor en Cristo Jesús darnos gracia, llamarnos y salvarnos, porque es imposible para el ser humano. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente porque a ellos llegó el mensaje
y porque el Señor viene de los judíos, pero también al griego, es decir, a nosotros los gentiles. Hermano, el creyente, en vez de avergonzarse al entender el mensaje del Evangelio, el creyente debiese estar sacando pecho. Cada vez que le preguntan, ¿y usted es evangélico? Sí, y a mucho honor. ¡Ay, loco, aleluya! Y a mucho honor. A mucho honor soy cristiano. Porque estoy experimentando en Cristo lo que jamás puedo experimentar fuera de Él. Y predicar el Evangelio, hermano, anunciar el Evangelio. Pastor, pero es que el Evangelio ha sido bastante enlodado por causa de los que dan mal testimonio. Bueno, pues ahí estás tú, hermano, para sacar pecho y para que puedas entonces darle una imagen del Evangelio que otros no le han dado. Pero que otros no te lleven a avergonzarte del Evangelio de Cristo. Lo que el Señor ha hecho por nosotros es majestuoso, mis amados hermanos. Es asombroso. No te avergüences del Evangelio. Repito esto último que leí, como el último párrafo. Dice, Dios te ha salvado y puede sostenerte en medio del sufrimiento. Dios te ha comisionado y puede darte valor cuando seas llamado a testificar de su verdad. La realidad de su poder sustentador puede mover tu corazón y transformar tu vida. En medio de momentos de dificultad y de dudas, puedes aferrarte a esta realidad como un bastión para tu alma. Piensa en todo lo que el Señor ha hecho, en la cruz, desde la eternidad, en lo que Dios ha hecho, porque no es solamente Cristo sufriendo por nosotros en la cruz, es Dios sufriendo, entregando a lo que Él más ama en la cruz. Piensa en esto, hermano. Medita en eso, para que puedas tener fuerza para decir, caramba, no tengo por qué avergonzarme. ¿Por qué de avergonzarme de mi Señor? ¿Por qué avergonzarme de su mensaje con todo lo que Él hizo? En medio de momentos de dificultad, de dudas, puedes aferrarte, reitero, a esta realidad como un bastión para tu alma. Y cuando estés tentado, puedes poner la mirada en su poder y ofrecer una oración silenciosa para que tu testimonio sea efectivo a medida de que abres tu boca para hablar. Hermano, no te avergüences del Evangelio, porque fue aquel poder de Dios por medio del cual te salvó. El Evangelio contiene el mensaje de cómo es que fui salvo. El Evangelio contiene el poderoso mensaje de cómo es que el Señor me rescató de las garras de Satanás, de las garras del mundo. Cómo es que el Señor me liberó del poder del pecado, el poder esclavizar del pecado, para hoy estar delante de Él. Hermano, necesitamos meditar profundamente en esto para que no nos avergoncemos. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio. Y quiero cerrar con un texto. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Versículo 27, creo. Ya le reitero, sí. Versículo 27 al 29. Bueno, 28, versículo 27 y 28. Filipenses capítulo 1, verso 27 y 28. Note lo que dice. Solamente, hermanos, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que vaya a verles o que esté ausente, oigan ustedes que están firmes en un mismo espíritu, como dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y ojo, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, la salvación de Dios. Hermanos, no nos avergoncemos, combatamos unánimes, juntos, por la fe del Evangelio. Vamos a orar al Señor y daremos lugar a algún comentario que de pronto haya entre ustedes. Dios bondadoso, gracias por tu palabra, por este devocional, el cual pido, Señor, nos ayudes cada día a reafirmar en nuestra vida esa fe cristiana. Nos ayudes a reafirmar esto que hemos creído, Señor. El mismo evangelicalismo, ese mismo mensaje tan liviano del Evangelio,
ha hecho que los que abracen ese evangelio sean temerosos, avergonzados, porque el evangelio se volvió materialista, el evangelio se volvió terrenal, se centró en las cosas de este mundo. Y cuando no cumple las expectativas, y cuando una persona supuestamente evangélica, pero creyente más bien de este evangelio tan deprimente, tan materialista, no cumple las expectativas, tiende a avergonzarse. Tiende a avergonzarse. Cuando no hay convicciones, aun cuando el mensaje del evangelio sea genuino, cuando no hay convicciones de lo que se ha creído, cuando no hay una convicción del pecado del cual el Señor nos ha liberado, cuando no hay una convicción de que ciertamente fuimos liberados de las garras del infierno, entonces hay temor a avergonzarse, hay temor a sentir miedo porque nos consideren evangélicos. Pero cuando hay convicción, es ahí donde podemos ver testimonios de los mártires de los primeros siglos, donde no les importaba saber que iban a ser quemados, despedazados en el circo romano por los leones, por las bestias, descuartizados por los soldados, quemados a las entradas de este circo, o quemados en diferentes lugares. No les la convicción por este evangelio es lo que llevó a los reformadores del siglo, de los siglos 13, 14, 15, 16, 17. No les dio temor morir por causa del mensaje de Cristo. Eso es lo que ha llevado a que los hermanos de esos tiempos, de los siglos 19, 20 y 21, no tengan temor en ser tan atosigados, encarcelados, multados, golpeados, quemados, decapitados. Porque la convicción de ellos es firme. Saben de qué fueron liberados. Saben de qué fueron rescatados. Saben con convicción lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, lo que Dios hizo con su Hijo y lo que Cristo hizo con su vida. Dios, Occidente no sufre eso. Nosotros no sufrimos eso en nuestro contexto, en Colombia o en Latinoamérica. Y te pedimos, Dios, que no tengamos que esperar a que haya persecución para tener convicción del mensaje del Evangelio. Danos convicción, Señor. Que no nos dé vergüenza decir y afirmar que somos cristianos evangélicos y seguidores de Cristo hasta el final de nuestra vida. Y que prediquemos aun cuando seamos rechazados, que prediquemos aun cuando seamos vituperados por causa del Evangelio. Afírmanos, te lo pedimos, Señor. Y si hemos caído en esa vergüenza, pues perdónanos por avergonzarnos del Evangelio, Señor. Y ayúdanos, Dios de la gloria, a retomar esa convicción o a crear convicción si nunca ha sido así, para entonces tener en cuenta estas palabras que hoy hemos recibido de este devocional y de los versículos que hemos leído, Señor. Muchas gracias te damos, bendito Dios, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos, si alguien tiene algún aporte que quiera dar, bien puede hacerlo, hermano Yesid. Buenos días, hermanos y hermanas. Un placer y un privilegio poder estar en el pueblo de Dios. Dice Primera de Pedro que nosotros no debemos preocuparnos, como usted lo decía, por las amenazas del mundo, sino que debemos adorar a Cristo con ese fervor, con ese respeto, y que si sufrimos debemos sufrir por Él. Y una de las marcas de un verdadero creyente es precisamente esa, es que va en contracorriente, porque nuestro mensaje no es intuitivo, nuestro mensaje no es algo que la gente puede reconocer desde la naturalidad del ser, sino que va en contra. Y cuando nosotros nos paramos delante de nuestros compañeros de trabajo, delante de nuestros compañeros de estudio, delante de nuestras familias, y ven nuestro proceder y escuchan nuestras palabras, eso tiene que generar un rechazo, dice el Señor. Entonces, si ese rechazo no existe, es quizá porque estamos viviendo más bien a favor de la corriente, a como el mundo dice que debemos vivir. Entonces, la invitación creo yo que también es poder analizarnos y cómo estamos viviendo nuestro cristianismo, si realmente, porque cuando el cristianismo se ve va a causar molestia
Así es. Pablo cada vez que llegó a un sitio lo llevaron a la mazmorra, lo llevaron a la prisión. Entonces, quería como compartir también este pensamiento, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessy, por ese pensamiento. Antes de darle lugar a la hermana Esperanza, quiero leer el mensaje que nos coloca, como siempre, nuestro hermano Carlos. Dice: Cristo es la fuente de nuestra salvación. Es el tesoro más valioso que nos da libertad y valor eterno. El gozo de la salvación nos da la fuerza para sufrir porque sabemos que Él está con nosotros. El ser cristiano es el mayor privilegio de vivir. Así es. Así es. Amén. Hermana Esperanza, ¿levantó la mano o estaba saludando? No, sí, es que, bueno, se me dificulta un poquito esto. Buenos días, mis hermanitos. Hermanita. Sí, la verdad es que gran predicación de hoy, gran devocional de hoy, porque realmente, pues, nosotros como tal somos privilegiados porque la verdadera persecución nosotros no la hemos vivido, aunque de pronto muchos en unos lugares sí verdaderamente han sido sacrificados por Cristo. Entonces es pedirle a nuestro Señor que nos fortalezca, que cuando nos vayamos a ver enfrentados a una persecución, a una crítica o algún tipo de cosa que nos quieran hacer por causa del Evangelio, estemos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Estemos firmes, Así es. firmes en nuestra fe, y es orar por eso, porque vendrán tiempos más difíciles en donde hasta nos quitarán el derecho de leer la palabra de Dios, como ha pasado en China, en otros países. Entonces, verdaderamente nosotros en este momento es la gloria de Dios que podemos reunirnos, que podemos hacer estas transmisiones, y es la oportunidad que Dios nos da para fortalecernos para los tiempos difíciles que se acercan. Así es, hermano. Gracias por el mensaje. Hermanos, como dice el himno, firmes y adelante, huestes de la fe, no se avergüencen del Evangelio. No siendo más, mis amados hermanos, gracias y paz a sus vidas, tengan un excelente día, el Señor los guarde, los proteja y siempre den testimonio del Señor Jesucristo. Gracias y paz a todos, hermanos. Gracias para mis hermanos. Bendiciones. Feliz día. Chao, pastor. Chao, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Los guarde. Hasta pronto todos. Gracias.